y tarde porque todavía es de día, todavía no se hace de noche, así que soy Karina Cortés y me da mucho gusto saludarle en este día, lunes 13 de julio del 2020. Saludando a Abraham Pérez, que está en los controles porque la voz de la conciencia ya se fue de vacaciones. Y pues otra vez dice Abraham, y entonces Abraham está feliz y contento de estar con nosotros aquí en Polémica de XEU, la U de Veracruz. Y bueno, pues arrancamos una semana con todo porque el tema de hoy está buenísimo. Es el hombre polígamo por naturaleza. Ya lo habíamos platicado y lo habíamos comentado en algunos programas anteriores. ¿Qué es ser polígamo? Por ahí dicen que pues es una persona que está casado, mantiene relaciones con varias personas del otro sexo de manera simultánea. Es un régimen familiar que permite que un individuo esté casado con varios individuos al mismo tiempo. Sin embargo, pues se relaciona esta palabra de poligamia con monogamia y bueno, pues tiene un poco que ver con el hecho de que si el hombre y la mujer están hechos para estar naturalmente con una sola pareja. Ese es el tema de hoy, así que si usted quiere hacer polémica con nosotros, vía Facebook en XEU Noticias Veracruz, recibimos sus comentarios. Enviamos muchos saludos al profesor Adolfo Prieto Martínez, que sigue hospitalizado, ya está escuchando el programa, ya nos mandó su foto y ya dijo presente. Y bueno, también envío muchos saludos y una cordial felicitación a una de nuestras a uno de nuestros colaboradores, que es Joel Cruz Argüelles, que el día de hoy se encuentra cumpliendo años. Muchas felicidades a Joel. Esperemos que haya tenido un hermoso día. Y también quiero felicitar a una de nuestras panelistas en Polémica, que es la maestra Claudia Fentanes Murillo, educadora, que el día de hoy también se encuentra cumpliendo años. Ya dicen por ahí que llegó a la edad de las ilusiones, así que un beso y un abrazo a mi querida amiga Claudia Fentanes. Espero que se la esté pasando bonito en compañía de la familia y por supuesto que cumpla muchos, pero muchos años más. Y ahora sí, saludamos al biólogo Gilberto Belín, que ya está con nosotros en la línea telefónica. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Hola biólogo, ¿cómo estás? Bien. Lidiando un poco con el calor, pero estamos bien. ¿Qué opinas de nuestro tema de hoy? Definitivamente es un tema que levanta pasiones, que podemos sentirnos identificados con alguna de las cosas que pueden llegar a tocarse, pero que es bien interesante también ver qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo y qué es lo que ha sucedido a través de los años en este desarrollo y evolución genético que hemos tenido, ¿no? ¿Qué dice la biología al respecto de este tema? Pues que sí es muy polémico porque, pues, dijeran por ahí que el hombre, a diferencia de los animales, pues tiene un raciocinio y no se deja llevar única y exclusivamente por el instinto. Okay. Sin embargo, muchos dan muestra de que fuera todo lo contrario, ¿no? Exactamente. De hecho, es bien interesante porque si nos vemos con nuestros parientes más cercanos, ¿no?, que en este caso son los primates, específicamente los chimpancés son animales muy promiscuos, ya sea que tenga un macho tenga su harén de hembras, o en el caso de los bonobos, que tienen que es de donde deriva el término de pansexualidad, que tienen relaciones sexuales con cualquier miembro del grupo, tenga la edad que tenga y tenga el sexo que tenga, o la jerarquía que tenga. De hecho, no tienen una jerarquía como tal y sus problemas los resuelven con sexo. Esa es su moneda de cambio en su sociedad. Y es por este motivo que nosotros a lo mejor tendemos hacia esa promiscuidad en algunos casos, pero no es una constante, ¿no? Uh-huh. Si vemos nuestras relaciones en pareja, las comparamos con algunas otras especies, en realidad nos parecemos un poco más a las aves, que las aves tienden a son los grandes monógamos del reino animal, le llaman, ¿no? Los pingüinos, los loros, los cuervos en este caso también, son animales que eligen una pareja y viven con ella para toda la vida. Entonces nosotros tendemos un poquito más hacia allá, tenemos un poquito de lado simio definitivamente, ¿no? Pero en nuestras relaciones nos parecemos, incluso en el cortejo somos muy similares a las aves. Hacemos un despliegue de colores, ya sea ropa vistosa o poca ropa, o baile, etcétera, ¿no? También sí. En nuestra primera etapa del cortejo, no sé, cuando vas a conocer a alguien y te interesa, le invitas a comer, le invitas a cenar. El cortejo con alimento es algo propio de las aves. Entonces, es bien curioso, ¿no? ¿Qué es lo que nos está orillando, qué nos está acercando
hacia esta manera de vivir, pero también qué contradicciones hay en nuestra genética que nos hace a veces no serlo, porque incluso en los grandes monógamos, como los loros, que en algunos casos, si muere su pareja, pueden llegar a viudos para toda su vida y morir como viudos, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado en estudios que algunas crías de parejas que han estado de por vida, en un estudio que se hizo más o menos entre el 6 y el 10% de las crías, Sí. arrojaron un ADN distinto al del padre. O sea que sí llega a haber infidelidad también en esas especies, aunque es baja, ¿no? Pero sí la llega a ver. Oye, es muy interesante de verdad conocer qué es lo que pasa con distintas especies y pues el ser humano pues tampoco se queda atrás, ¿no? No, definitivamente no. Y hay otro dato que se me hizo muy interesante sobre nuestra propia sexualidad. Uh-huh. Y se toca mucho, ¿no? Muchas veces dicen que el ser humano es promiscuo o por naturaleza y se le achaca más al hombre por el hecho de que pues un hombre puede fertilizar a más mujeres, puede tener más hijos, ¿no? Durante su vida que una mujer. Me parece que el récord de una mujer salió en alguna nota, que fue una mujer que tuvo 69 hijos, al parecer, porque tuvo muchos mellizos y trillizos. Sin embargo, el récord de un hombre, pues creo que Gengis Khan tuvo más de 600, ¿no? Uh-huh. Y se entiende, es mucho más fácil para un hombre, en este caso, dejar una descendencia que para una mujer por el proceso el proceso reproductivo que tienen. Sin embargo, hay otros datos bien interesantes que parecen compensar ciertos sistemas dentro de nuestro cuerpo, que parecen compensar esa facilidad, entre comillas, que tiene el hombre para dejar progenie. Y una de ellas es que el acto sexual se vuelve un acto de placer, y en el acto de placer parece el hombre estar perdiendo siempre. El hombre, la eyaculación es más fácil de obtener en el hombre, ¿no? El orgasmo. Y en la mujer es más complicado, es más tardado de llegar, ¿no? Entonces antes se creía que por este motivo había ahí una cuestión de que el macho era el más promiscuo, pero se ha demostrado también que el hecho de que el orgasmo de la mujer llegue después del hombre, eso aumenta la fertilidad, ya que las contracciones hacen que el esperma que ya eyaculó el hombre entre más fácil al útero y llegue más fácil hacia el óvulo. Por lo que en algunas especies animales, después de que está el macho que tiene su harén, por ejemplo, en los mandriles, las hembras copulan con el macho, con el que es el macho dominante, y cuando él se descuida, a veces copulan con los machos más jóvenes. ¿Por qué? Porque tratan de aumentar esta fertilidad. Otro dato interesante es que, por ejemplo, en nuestra especie no existe restricción en cuanto al sexo, hablando de que en especies como los mandriles que acabo de mencionar, cuando la hembra está ovulando, se le marcan el trasero, ¿no? Más rojo. Sí. En los perros, pues hemos visto cuando una perra entra en celo, ¿no? Es el momento en el que se reproduce. Y en el caso nuestro es muy raro porque todo el tiempo podemos tener relaciones sexuales, disfrutar la relación sexual, sea o no tu periodo más fértil, y no hay manera de notarlo, ¿no? Uh-huh. Tal vez hay alguna cuestión química en el olfato, pero visualmente no la hay. Entonces, el ser humano es muy parecido, pero a la vez muy diferente. Y creo que esas contradicciones a veces, este vaivén nos tiene un poco conflictuados, ¿no? En el discurso de qué es lo natural, qué es lo que se debe hacer y este tipo de cosas. En este tema en especial. Híjole, de verdad que interesante es nuestro tema de hoy y por supuesto que vamos a hacer polémica, así que le invitamos a usted a participar con nosotros. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Son las 8:13 p.m. ¿Es el hombre polígamo o monógamo por naturaleza? Entonces, ¿fieles o infieles por naturaleza? ¿Qué opina el psicólogo Guillermo Omar, que ya está con nosotros en la línea telefónica y a quien saludamos con mucho gusto? ¿Cómo estás, psicólogo Guillermo? Muy buenas noches, Karina. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y la verdad que me encanta hablar sobre este tema y más con otras perspectivas desde el punto de vista biológico, porque ahí podemos hacer una gran diferencia entre lo que es la persona, como nosotros en la psicología profunda le decimos sujeto, ¿verdad? Sujeto a la persona. ¿Y por qué le decimos sujeto? Porque ¿sujeto a qué? ¿A qué está sujeta la persona? Decimos que está sujeto a lo simbólico, decimos que está
sujeto al lenguaje, que está sujeto a lo social, y es esto lo que le da una forma muy particular de ver la vida y también de representar su realidad. El animal no se cuestiona, por ejemplo, ahí estaba hablando Beto sobre los primates, no se cuestiona y no tiene una cuestión moral. O sea, si está el primate con una hembra o con otra, pero el ser humano sí. El ser humano tiene esa representación moral, ¿sí? Y esta representación no viene de lo biológico, es algo social, es algo aprendido. Y lo puede aprender porque no solamente hubo padres que le enseñaron y una sociedad que funciona ya de cierta manera antes de que nazca, sino también porque tiene la posibilidad de comprender. Tiene un habla, tiene una comunicación y justamente esa estructura la que hace que la persona, por un lado, se sienta contenida, porque decimos que el sujeto fuera de la sociedad no es nadie, ¿verdad? Pero dentro de la sociedad se angustia, porque imagínate, hablamos de poligamia y también hablamos de infidelidad como si fueran la misma cosa, ¿verdad? Cuando quizás la poligamia está más relacionado con una forma de vivir, con una forma de convivir, también con una relación o múltiples relaciones, pero bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones son condiciones sociales que se van aprendiendo desde el núcleo familiar, desde la escuela, o sea, de distintas instituciones. Y es por eso importante decir, cuando hablamos de naturaleza, si el ser humano es polígamo o monógamo por naturaleza, es empezar a cuestionar de qué tipo de naturaleza estamos hablando. Si es una naturaleza más del orden de lo biológico puramente o de lo social puramente, porque si vemos, el ser humano tiene las dos. Es biológico porque tiene un cuerpo que funciona y responde de cierta manera, y también lo social que le da reglas implícitas y algunas otras explícitas que hacen que la persona tenga sus límites. Como por ejemplo, nosotros pensamos en una relación de dos personas y vemos una persona que tiene múltiples relaciones y tal vez algún juicio moral emitimos, o tal vez alguna risa o alguna broma, porque nos genera tal vez esa extrañeza, ¿verdad? Pero es porque hay algo moral, hay algo que está establecido tanto en la monogamia como en la poligamia. Y me parece que también es un tema muy interesante, porque el deseo, nosotros en psicología profunda hablamos mucho del deseo, no como una cuestión puramente sexual, ¿sí? Sino como algo mucho más profundo, como un anhelo que cuando se satisface con un objeto busca otro. Entonces quizás pensamos la poligamia desde el orden del deseo como este amor que se va representando en distintas personas, pero que al final al cabo, mira, fíjate qué interesante, porque termina, o por lo menos por un tiempo, decidiéndose por una persona, y luego quizás si hay una separación o si el vínculo no funciona, puede ir con otra persona, o dentro de esas reglas, por ejemplo, que se establecen entre dos personas, es que si una de los dos de la pareja está con otra persona o tiene una relación paralela, es probable que esta relación termine, ¿verdad? Entonces ahí me parece que está la cuestión fundamental. ¿Qué naturaleza estamos hablando? Si estamos hablando una naturaleza moral, si estamos hablando algo puramente biológico como una cuestión reproductiva simplemente, o estamos hablando de algo más simbólico e imaginario, como ya entra el amor, el deseo, el anhelo, los proyectos, la familia, cómo dos personas, por ejemplo, se proyectan en un futuro a tener hijos con la misma persona o con diferentes personas. Entonces ahí ya estamos hablando de otra cuestión que por ejemplo en la naturaleza
ya nos dirá Beto si pasa o no, pero que los padres vean a nivel de proyecto, por ejemplo, futuro, de si esos hijos o si la relación se termina en la procreación, sí, o si continúa, porque nosotros no terminamos justamente en la procreación, sino que ese vínculo se va repitiendo y se va reforzando en el tiempo. Muy bien. Pues, Beto, ¿sigues ahí con nosotros? Sí, aquí estoy. ¿Qué opinas de lo que menciona el psicólogo Guillermo? Claro, ahora sí, siempre nos echan carrilla, pero es real, depende de la especie, ¿no? Hay especies que definitivamente siguen toda la vida, digo, en cuanto a la procreación. Proyectos más allá de la procreación, se ha visto en algunas especies de cacatúa y de guacamayas que incluso cuando ya no procrean siguen teniendo este juego sexual, siguen teniendo como un poco el llevarse comida, el apoyarse. En las especies monógamas la gran ventaja siempre ha sido la crianza parental, porque se reparten la crianza entre los dos, uno puede ir por comida mientras otro está cuidando, y el rol macho-hembra es exactamente el mismo, ¿no? Sí. Entonces, sí, naturalmente en las especies la supervivencia y la perpetuación de la especie son los motores principales por los que se mueven la especie. Y nosotros, dijo algo el psicólogo Guillermo, muy real, el ser humano parece ser la única especie, parece ser, no se ha demostrado en otras, pero parece ser que es la única que antepone el amor sobre el sexo. Es más importante para el animal humano en este sentido, el amor que el sexo. O sea que en esa parte sí nos puede más la emoción y el raciocinio. En este caso sí, el proyecto futuro, tal vez la estabilidad. Hay un dato muy interesante sobre los espermatozoides humanos. En general, por ejemplo, en una especie, en los perros, cuando un perro se reproduce, el primero que se aparea con la hembra, ¿no? Sí. A veces hay otros que también copulan con la hembra. El primero, sus espermatozoides, hay un porcentaje que se dedica a buscar el óvulo, otro porcentaje que se dedica a aniquilar espermatozoides de otro macho, y otros que se dedican a generar una barrera, se entrelazan las colas, que no nadan, esos, entrelazan sus flagelos y hacen una barrera que es permeable ante los espermatozoides del mismo macho, pero es impermeable ante los espermatozoides del otro macho. Ese podemos decirle comportamiento o esas características de los espermatozoides ya se demostró que también las tienen los espermatozoides humanos. Entonces eso solo es posible evolutivamente en una especie naturalmente promiscua. E incluso se demostró que en porcentajes más elevados hay de estos espermatozoides, digámoslo, cazadores de otros espermatozoides de machos, cuando hay una situación de estrés en el macho, ¿no? De que cree que su pareja puede estar con otras parejas, aumenta la proporción de estos espermatozoides asesinos. Y por el contrario, una persona que vive en monogamia y que no tiene dudas y que a lo mejor está más relajada, puede tender más a la proporción de espermatozoides que nadan buscando el óvulo, a lo mejor aumentando la fertilidad en ese sentido. Y pues creo que definitivamente el ser humano estamos en una constante búsqueda por la comodidad, ¿no? Siempre buscamos la seguridad y el asentamiento. Creo que por ese motivo, por ese lado podemos estudiar un poquito más al humano, ¿no? A diferencia de otras especies, en ese sentido, diferenciarnos. Muy bien, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Son las 8:25 p.m. en XEU. El ser humano, polígamo o monógamo por naturaleza. Vamos a escuchar también a la bióloga Alexa Mendoza, que ya está con nosotros en la línea telefónica. Naturalmente, ¿fieles o infieles, bióloga? Y muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y a ti, Cari. Pues mira, estoy muy de acuerdo con lo que han estado comentando los otros colegas y colaboradores, que realmente sí es un tema de mucho debate, ¿no? Porque, como dice el psicólogo, tenemos los humanos la parte totalmente biológica, porque seguimos siendo parte de una evolución de especies, ¿no? Pero también está la parte social, que nos adecua a tener ciertos comportamientos que son moralmente aceptables y no. Entonces, pues hay que recordar que naturalmente la poligamia o la monogamia son estrictamente estrategias reproductivas.
que existen en todos los animales, no nada más en los humanos. Entonces, como decía Beto, pues hay mucha diversidad de especies que pueden irse hacia un lado o hacia el otro. Nosotros yo creo que estamos en medio justamente porque el ser humano actual, así como lo visualizamos en la actualidad, realmente lleva muy poco tiempo existiendo como especie, lleva menos de aproximadamente 300,000 millones de años. Entonces, 300,000, sí. Entonces, pues los comportamientos que tiene son realmente modernos. En un principio, cuando éramos recolectores y cazadores, pues sí teníamos ciertos comportamientos de libertad, ¿no? O sea, realmente la biología nos determinaba que buscáramos muchas parejas sexuales para poder asegurar a nuestra especie y que hubiera mucha diversidad sexual y genética. De hecho, la poligamia se basa en eso, es una estrategia en la que busca muchas combinaciones de parejas para tener muchas combinaciones de genes y así poder tener una mayor probabilidad de adaptaciones ante el medio. Claro. En la monogamia, por ejemplo, sucede lo contrario. Tienes un poco menos de probabilidad de adaptaciones, pero te asegura que durante el cuidado parental que tienen ambos padres, porque se crea un vínculo afectivo entre ambos padres, en esta estrategia es mayor la probabilidad de que, aunque tengas una sola cría en toda tu vida, a lo mejor, o pocas crías en toda tu vida, esas crías se aseguren su reproducción y su desarrollo totalmente, ¿no? Sí. A que si tienes muchas y no las puedes cuidar, y probablemente estén más propensas a tener accidentes, a la muerte. O muchas. Entonces, y de mala calidad, se podría decir así, o con exacto. malos genes, porque por ejemplo esto pasa en los gatos, ¿no? De repente tienes una gatita, ¿no? Se te escapa y la ves que tuvo gatitos y tiene de chile, de mole y de aguacate, porque sí puede tener crías de varios gatos o no. Pues realmente no. Realmente, o sea, lo que decía Beto es muy interesante porque hay, como decía, hay tipos de espermatozoides que aseguran que el espermatozoide de un solo macho sea el que pertenece a la hembra. Entonces, hay competencia incluso entre los espermatozoides para asegurar que sea un solo macho el que asegure la reproducción. Pero sí, totalmente. En cuestiones, por ejemplo, de humanos, pues vemos esto, ¿no? Que como decías tú, ¿qué calidad de vida puede llevar una cría, un hijo, un niño que no tiene la atención de ambos padres, ¿no? Que sucede mucho, se presta mucho a que hay hombres o mujeres también que pueden tener muchas parejas sexuales y pueden tener muchos hijos con diferentes de parejas y pues no todos se encargan de sus crías, en este caso los niños, ¿no? Sí. Sí, eso es muy interesante. Psicóloga Mariel, ¿qué opinas de nuestro tema el día de hoy? Y te saludamos también con mucho gusto. Hola Karina, muy buenas noches. Contenta de poder participar una vez más. Voy escuchando atentamente a cada uno. Y yo hice un pequeño ejercicio antes del programa. Le pedí a mis contactos de Facebook que comentaran cuál era su opinión acerca del tema. Y es interesante la opinión popular porque de alguna manera nos habla o nos refleja la construcción o la representación que se tiene acerca del amor y acerca del sexo. Y es interesante porque si analizamos los comentarios, la mayoría comenta que cree que el ser humano es polígamo por naturaleza, pero que la religión, que los valores, que la cultura misma va empujando al ser humano a decidir por la monogamia, como si la monogamia, no fuera una cuestión con la que se nace, ¿no? Sino que parece ser que se construye. Pero como hemos dicho en otros programas que nos has invitado, el amor, incluso el sexo, también son una construcción social que vamos, por así decir, generando a lo largo de nuestra vida y a lo largo de las expectativas de nuestros referentes más importantes. Justamente se habla de la relación parental, hablaba la bióloga,
y muy acertado el comentario, porque bueno, la monogamia lo que va asegurando a nivel del desarrollo psicológico es una mayor salud emocional y quizá menos agresividad y violencia en los hijos o en los niños. ¿Por qué? Porque el hecho de tener atención asegura su tranquilidad, asegura su afecto, y eso va construyendo pues seres también más afectivos. Entonces podríamos decir que también somos el resultado de lo que nuestros padres desean en nosotros y lo que la sociedad también espera que nos haga sentir parte. Y vivimos en una cultura, vamos a hablar de la cultura mexicana, en donde es la monogamia lo que está bien visto y la poligamia como más castigada moralmente. Claro, a pesar de que está castigada moralmente, existe y es un hecho, ¿no? Es Sí. como algo muchas veces oculto o guardadito, ¿no? Muy, Sí. o sea, como un secreto a voces, vale. Y es por eso que en el discurso social termina asociándose la poligamia con la infidelidad o la deslealtad, como decía el psicólogo Guillermo en un momento, ¿no? Es como que pareciera que son una misma cosa, y justamente como vamos a usar la palabra burdamente, no está naturalizada la poligamia en nuestra sociedad mexicana, entonces se tendría que hacer escondidas para poder satisfacer ese deseo. Ahora, algo muy importante, que es que a pesar de que somos producto de una construcción social y cultural, somos tan diversos que no se ama ni se tiene sexo igual en cada persona. Sí. ¿Sí? Entonces, eso también es interesante aportarlo y acotarlo al tema, porque, bueno, ya dirán los biólogos, panelistas, pero por lo menos, si ponemos un grupo de 10 personas y las analizamos profundamente y tal vez también superficialmente, nos daremos cuenta que sus preferencias, su manera de ver la vida, su manera de ver el sexo y el amor es un tanto distinta, ¿sí? Y sobre todo de practicarlo, porque incluso podríamos hablar de prácticas diversas, ¿sí? Entonces ve cómo se va complejizando y cómo también la poligamia termina siendo, parece ser un tema muy sensible para nuestra sociedad, ¿sí? Porque en el análisis de los comentarios llegamos a ver que cuando se hablaba de poligamia y después se hablaba de monogamia, parecía que se excusaba, ¿no? A través de la naturaleza del ser humano, la poligamia, ¿no? Ah. Entonces, muy interesante lo que estamos hablando hoy, porque sensibiliza, no es un tema sensible, porque uno, cuando está en la etapa de enamoramiento, desea a una sola persona, pero, a ver, no solo eso, sino desea que la persona que lo desee, solo lo desea a él. Claro. O a ella, ¿no? Sí, y lo más interesante pues es también reflexionar e incluso pues pensar qué es lo que pasa con aquellas personas que pareciera que para quienes la monogamia no se hizo, ¿no? Que son infieles y pareciera que lo son por naturaleza, o sea que no pueden estar única y exclusivamente con una pareja. Sí, pero bueno, esto es interesante porque esa persona, así como la describe, sería monógama, ¿sí? Hablaría ella de ser monógama, pero tiene múltiples parejas. Y yo preguntaría si entonces esto, desde el punto de vista moral o desde el punto de vista de la construcción del amor y las relaciones, se le podría llamar poligamia o infidelidad, ¿no? Entonces ya nos vamos a hacer un poco más finos en la cuestión de los conceptos y los significados, Claro. que por cierto también son diversos para cada persona, sí, porque existe también la subjetividad más allá de que hay un diccionario que parece que explica todos los conceptos. Cada uno vive el amor y vive el sexo a su manera, pero también en cómo sus referentes más importantes le hicieron como ver y conocer.
Muy bien, pues vamos a ir a la pausa y enseguida regresaremos con más de este programa. Son las 8 de la noche con 39 minutos. Hoy poligamia, monogamia, fidelidad o infidelidad. Lo cierto es que por ahí dicen que un hombre puede tener muchos amores en su vida y una mujer también. Lo cierto es que pues no pasa lo mismo. La sociedad no juzga de igual manera a hombres y a mujeres. Sí, tenemos en la línea al psicólogo Guillermo Omar. ¿Qué opinas de lo que han planteado hasta el momento nuestros panelistas? Justo estábamos reflexionando sobre el deseo. Claro. Y principalmente hablamos sobre este deseo que no se satisface con un solo objeto. Es decir, nosotros podemos estar enamorados de una persona, pero desear a muchas personas. Y esa es la característica del deseo, que no termina completándose justamente con un solo objeto, ya sea persona, ya sea animal, casa, y lo vemos a diario, porque somos por naturaleza, ahí sí podríamos decir por naturaleza insatisfechos, porque si no estaríamos hablando ya de, por ejemplo, de una depresión, o sea, una persona que no desea nada y que lo único que hace es estar acostada, ¿verdad? Pero justamente este deseo nos lleva a cuando llegamos a algún lugar o obtenemos algo, nos cae, ustedes le dicen, nos cae el 20 de que queremos otra cosa, ¿sí? Y cuando tenemos esa cosa queremos otra. Y tal vez ahí está el punto de coincidencia con la poligamia, ¿sí? Pero de manera pero muy general, ya que este deseo no respeta la moralidad, porque uno desea, ¿sí? Pero de ahí a que uno lo lleva a cabo ese deseo, ya es otra cuestión. Sí, por eso es que decimos que el ser humano, cuando está en sociedad, se angustia. Y los animales no se angustian porque no tienen deseo. Entonces, una persona puede desear a otras personas, pero eso no quiere decir que va a estar con otras personas. Sí, porque aunque sea polígamo, porque tenemos que pensar que la poligamia, así como concebida de una manera también moral, la poligamia tiene ciertas reglas y cierta cantidad de personas. Por ejemplo, una persona polígama se casó con 5 con conocimiento de cada una de las personas, con consentimiento y aceptación. Y entonces ahí está la regla que también está impuesta por la sociedad. De hecho, hay regulación justamente con esa poligamia. Sería como una monogamia solamente extendida, porque se consideraría engaño, por ejemplo, estar con otra persona por fuera de esas 5 personas que aceptaron justamente que se pueda establecer esas relaciones. Entonces, fíjate cómo la sociedad corta ese deseo, o sea, no es que ese deseo se va a satisfacer infinitamente a costa de otros, sino que hay un consentimiento. Si no, estaríamos hablando más de un engaño, y justamente puede haber también una angustia por esto, ¿sí? Por llevarlo a cabo, por ejemplo, llevar a cabo una infidelidad, o por el solo hecho de desear, ¿sí? Con esta construcción social, como cada persona vive el amor y vive las relaciones, el hecho de desear a otra persona puede llegar a angustiarlo, o pensar que la pareja justamente desea a otra persona. Entonces sí, ahí está el chip, podríamos decirle, el chip social, ese chip moral que lo vamos aprendiendo desde niños con nuestras figuras de referencia, que son nuestros padres, y que ya están constituidos dentro de un sistema monógamo, y también en esa discordancia tal vez con el engaño, con la poligamia. Entonces somos lo que aprendemos en nuestra familia, en esa institución, somos los que aprendemos también socialmente, somos lo que deseamos, o sea, hay que hacerse cargo de este deseo, también por más que no coincida con la sociedad, pero ver hasta qué punto a cada persona le hace bien todo esto, ¿verdad? Como qué salida le da a ese deseo, si decide estar con una persona y preservar esa relación, o si decide estar con muchas personas en detrimento justamente de una relación que le genera bienestar. Claro que sí. Bióloga Alexa, ¿cuál es tu opinión?
Pues creo que estoy de acuerdo, sobre todo con el comentario que hacía la psicóloga hace un rato, Sí. de que también depende mucho de las personas, o sea, no tanto del sexo, de si es hombre o mujer, sino también va a depender mucho de las personas y obviamente del panorama cultural que tengan. Pero biológicamente hablando, la neurociencia ha estudiado, estoy investigando un poco sobre eso, y observé que hay unos receptores en nuestro cerebro que se llaman receptores de vasopresina, que es una hormona que está relacionada con el placer. Entonces resulta que se dieron cuenta que hay variaciones en esos receptores. Es decir, una persona puede tener más o menos receptores dependiendo. Y va a depender de si tiene muchos receptores de esta hormona, y si tiene como mayor deseo sexual, mayor deseo pues de placer en general, ¿no? De aventura, es una persona como muy aventurera, y entonces eso va a determinar un poco la probabilidad de qué tanto pueda ser infiel o no una persona, o sea, qué tanto le pueda llamar como esa atención, ese sentido como de emoción, adrenalina, y está muy interesante porque eso depende ya de la estructura cerebral de cada persona, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál sería tu conclusión en esta noche de polémica para nuestro tema de hoy? Pues yo creo que justo, ¿no? Que depende mucho, ahora sí como decíamos hace rato, depende mucho de la especie, pero también depende de la construcción social en la que vivimos, porque ante el deseo obviamente también está una cuestión moral, y lo entiendo perfectamente, no solamente la natural o la biológica. Y yo creo que pues estamos en ese proceso de adaptación, ¿no? O sea, todo el tiempo pues buscar un beneficio tanto social como biológico. Entonces, entre esas dos, cada quien va a tener que tomar decisiones que aseguren su bienestar. Sí, de verdad que es muy interesante este tema y te agradezco muchísimo que hayas participado con nosotros. ¿Alguna manera para seguirte en redes sociales? Claro que sí, muchas gracias a ti por invitarme y a todos los panelistas. Me pueden buscar en Instagram como Isa de mi Mar, ahí estamos haciendo proyectos de divulgación y ahora tenemos un nuevo proyecto que se llama Charlas Habitales, en el que también vamos a estar tocando temas muy interesantes socioambientales. Pues muchísimas gracias, bióloga Alexa Mendoza. Vamos a ir a la pausa y regresamos para escuchar las conclusiones del psicólogo Guillermo Omar, la psicóloga Mariel Ortiz y también del biólogo Gilberto Belín. Son las 8 de la noche con 48 minutos y en casa... Son las 8 de la noche con 50 minutos y continuamos con más de nuestra polémica aquí en XEU, la U de Veracruz, el hombre monógamo o polígamo por naturaleza. Vamos a escuchar el comentario final de la psicóloga Mariel Ortiz. Como los seres humanos, muy interesante todo lo que se habló, yo creo que alcanzaría para más programas, pero yo concluiría que el ser humano, al ser un ser que se angustia, puede llegar a enfermar psicológica y mentalmente, es muy importante que más allá de lo que se pueda decir si somos monógamos o polígamos, siempre busquemos la satisfacción de nuestro deseo de una manera responsable con nuestra salud emocional y la de los que nos rodean, porque pues también somos seres que vivimos en sociedad y en comunidad. Así que esa sería mi conclusión. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas participado hoy con nosotros. ¿Y a dónde podemos comunicarnos? Sí, me encuentran en redes sociales como Mariel Ortiz Psicóloga en Facebook y en Instagram como psic.ortiz, @psic.ortiz, ahí estoy. Y para consultas estoy en el 2292 13 87 89. Perfecto, muy bien. Y psicólogo Guillermo Omar, ¿podría ampliar un poquito más su conclusión? Todavía tenemos algo de tiempo. Le escuchamos. ¿Sí? La monogamia es como aprender a tocar un instrumento. Se requiere tiempo, se requiere paciencia, se requiere personas que se involucren, ¿sí? y es ahí donde decimos que entra lo social, lo moral, ya que la poligamia está mucho más relacionada justamente con esta fantasía, con este deseo de concretar justamente este anhelo o este deseo de encontrarse con eso que alguna vez se perdió, porque decimos que todo no lo podemos encontrar
en un solo lugar, porque ya dijimos que somos seres que somos insatisfechos justamente por este deseo. Y lo que sí tendríamos que pensar es que este instrumento que aprendemos a tocar a través del tiempo, lo vamos aprendiendo en relación a otros. Y en esa relación es importante contemplar no solamente el deseo propio, porque si no estaríamos hablando de vanidad y de narcisismo, ¿sí? Y de egocentrismo, sino que hay un otro involucrado y bueno, y pensar justamente qué tipo de relación estamos construyendo con otra persona y con otros, porque si vienen los hijos y esta relación se pone como tensa o es una relación muy enferma, también genera efectos en otras personas. Entonces es conectar no solamente con lo que deseamos, sino también con el deseo del otro, y si hay amor y si hay cariño y en esta decisión involucra un proyecto en el futuro, entonces ahí como tener en cuenta eso, y que siempre va a haber la pérdida de algo cuando se toma una decisión, tanto en la poligamia como en la monogamia. Entonces el ser humano tiene una naturaleza biológica, pero la naturaleza psicológica es lo que permite que pueda decidir por lo que él quiere o lo que los otros quieren, porque en realidad somos una construcción de época, de familia, de sociedad, pero en todo esto, en toda esta construcción, decanta en la subjetividad, en alguien, en una persona, y esa persona tiene que decidir, debe decidir qué hacer justamente con todo eso, con lo familiar, con lo social y con lo que uno quiere, y bueno, y algo seguramente perderá en todo esto. Muy bien. Sí, de verdad que lo que mencionas es muy cierto, psicólogo. Hay que, como siempre, analizar qué es, pues pros, contras y sobre todo consecuencias. Yo creo que al fin y al cabo el ser humano tiene esta ventaja, ¿no? Y es el raciocinio y el no poder actuar única y exclusivamente por impulso. Te agradezco mucho tu participación esta noche en Polémica. ¿A dónde podemos comunicarnos? Pueden mandarme un WhatsApp al 2294 50 15 51. También pueden encontrarme en redes sociales, en Facebook como Guillermo Mar, Instagram Guillermo Mar .integral. Muchas gracias por estar con nosotros. Y biólogo Gilberto Belín, ¿cuál es tu conclusión? Bien, definitivamente somos una especie que resalta ante las demás por esta capacidad cognitiva que tenemos, pero también hay que recordar que no dejamos de ser animales y tener estos impulsos, como bien decía la bióloga Alexa. Hay neuroreceptores que se activan ante la estimulación de ciertas hormonas que a veces son impulsos un poco difíciles de controlar, más no imposibles. Digo, ahí es donde creo que la terapia y los psicólogos nos ayudan perfecto a controlar estos impulsos o a manejarlos. El ser humano es una especie con una alta plasticidad. Esto significa que tenemos una capacidad adaptativa enorme. De hecho, muy parecida, ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Muy parecidos a las cucarachas y a las ratas, y como somos muy parecidos a ellos, por eso no nos gustan, ¿no? Y en general, gracias a esto, es que nosotros ahorita, en pleno proceso evolutivo, no somos una especie que ya alcanzó un pico máximo, digamos, tiburón o cocodrilo, que han sido durante millones de años muy similares porque alcanzaron el máximo. Ya su nicho está cubierto por ellos, con las características que ya tienen, ¿no? Nosotros seguimos evolucionando, seguimos creciendo y tenemos esta increíble capacidad, y me atrevería a decir la responsabilidad de encaminarnos hacia uno u otro lado, ¿no? También va a haber mucho debate en el futuro, tal vez por esto habrá personas que se quieran mantener en uno u otro sentido. Digo, la poligamia funciona en unos sistemas. La monogamia funciona, a mi parecer, y como opinión personal, mejor que la poligamia, debido a esta tranquilidad, porque incluso en un sistema de polígamo, sí, en el que todos estén de acuerdo, siempre habrá una persona que tenga este miedo al verse excluido de este círculo, ¿no? Claro. Y al final, pues sí, definitivamente, lo que nos da más tranquilidad como especie
es la monogamia. Antes peleábamos, antes cazábamos, ahora tenemos otras maneras de adquirir nuestra comida, de adquirir nuestra pareja. Y estamos en pleno proceso de cambio. Sí, de verdad que es muy interesante nuestro tema de hoy. Me puse a pensar muchísimo definitivamente en estas parejas poliamorosas que pareciera que en vez de ayudarnos a la evolución como que la retroceden, ¿no? A lo mejor y no, a lo mejor es gracias a esto que estamos poniendo estos temas, se habla abiertamente de ellos, ¿no? Y Sí. eso es lo que nos está permitiendo dar el siguiente paso, que sea tomarlo más en cuenta, ¿no? Y que ver en qué sistemas funciona, en qué sistemas no funciona, y que cada quien sobre todo se conozca a sí mismo y decida tomar sus decisiones sin dañar a otros, ¿no? Sí, pues tienes razón. Muchas gracias, biólogo, por acompañarnos. ¿Podemos seguirte en redes sociales? Claro que sí. Estoy en Instagram como @Gilvela, o pueden poner Beto Belín y me encuentran, y en Facebook de la misma forma. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues este programa, usted dirá, usted con qué conclusión se queda, con qué punto de vista, pero pues de verdad que agradecer a nuestros radioescuchas por honrarnos el día de hoy con el favor de su atención. Gracias a Abraham Pérez, que está en los controles. Yo soy Karina Cortés y le invito a que siga en sintonía de la 4ª emisión del Noticiero de la U, porque a las 10:30 de la noche yo lo espero en el lunes de Sexualidad de la Noche con mayúsculas, y tenemos un tema buenísimo. Vamos a hablar de las diversas razones por las que tu pareja finge un orgasmo. Así que ahí se lo encargo, ahí lo espero, 10:30 de la noche al finalizar la tremenda corte.